Bueno, ahí hay pinceladas interesantes de lo que son ángulos de esta guerra contra el terrorismo, pero tenemos algunas informaciones impresionantes, sobre todo una de algo que está ocurriendo en el gobierno estadounidense en estos momentos. Está con nosotros el profesor Daniel Álvarez, es el director de la Iniciativa para Estudios Mundiales Islámicos de la Universidad Internacional de la Florida. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias. Nos acompaña el señor Miguel González Palacios, analista militar. Está con nosotros vía nuestro muy sofisticado sistema de computadoras. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches. La novedad principal que quiero compartir es que está reevaluando la Casa Blanca si apuntar los cañones contra Bashar el-Assad. Empiezo con usted, profesor. ¿Qué le parece? Se podía casi predecir que esto iba a pasar. Han pasado una cosa muy interesante. Primero, el nuevo primer ministro Abadil, hace semanas atrás, nos olvidamos de esto, dice públicamente que Obama le dijo que el ataque no era, lo que vamos a hacer en Siria no era contra Bashar al-Assad, era contra ISIL. Eso yo sé que irritó a los árabes, porque los árabes siempre han querido que tiene que haber cambio de régimen en Damasco. Y esta alianza, que para mí es una alianza precaria, muy frágil entre los árabes, la coalición de los árabes, ayudándonos a nosotros en Siria, en Irak, depende mucho de que tiene que haber cambio de régimen. Otra bomba que le cae a los árabes, que Obama en una carta a Khamenei le dice no vamos a cambiar el régimen tampoco. La segunda bomba. Eso ya se reveló esta semana. No me sorprende nada, Pedro, que... Khamenei es el ayatollah de Irán. El ayatollah. No me sorprende de que Obama se ha dado cuenta que los árabes le han mandado un mensaje. Estoy casi seguro que le mandaron el mensaje. Tiene que haber cambio de régimen si tú quieres que esta alianza se mantenga. Por último, estas conversaciones que estamos teniendo con Irán acerca del problema nuclear de Irán, me parece a mí que puede haber una mala noticia aquí. Si el presidente se decide que vamos a cambiar régimen en Damasco, el presidente de cierta manera está concediendo que no puede, quizás no va a haber un arreglo con Irán. Ya Rusia anunció que van a hacer 2 reactores nucleares en Irán. En otras palabras, quizás hemos perdido Irán políticamente, por lo tanto el presidente no tiene nada que perder si decide cambiar régimen en Damasco, perdón. Señor González Palacios, ¿qué piensa de lo que se ha desarrollado en el correr de estas últimas horas con la posibilidad de que ahora el tirano de Siria sea un objetivo para las fuerzas de Estados Unidos? Era algo inevitable, estoy de acuerdo con Daniel en ese aspecto y muchos otros más. Esto se veía ya venir, dado el caso de que por todos los ángulos se exigía que se incluyera a Siria dentro de esta segunda fase, donde obviamente los kurdos, el Peshmerga y el ejército iraquí tienen que tomar la iniciativa y el liderazgo en todo esto. Este aspecto de cambio de régimen es algo que presidente Obama ha tratado de rehusar hacer, y no creo que lo vaya a hacer per se, porque creo que él todavía insiste en que la responsabilidad de dirigir esta batalla tiene que ser de la gente que está involucrada por su patria y por su gente y su cultura. Son los kurdos, Peshmerga y los iraquíes. Y los sirios, por supuesto, que no quieren vivir bajo el régimen de Assad. Se va a poner, cuando dicen los americanos, esto se va a poner peor antes de que empiece a mejorar. En este caso me parece que nunca mejor aplicado. Cuando hablamos de terroristas y uno piensa en que con poquito dinero se pueden comprar armas que generen muchos problemas, con mucho dinero se puede comprar una cantidad de cosas, como por ejemplo pagarle a un ejército, conseguir armamento sofisticado. Y ahora una revista que se especializa en analizar finanzas de distinto tipo, a nivel personal, a nivel de grupos, que es la revista estadounidense Forbes, una revista muy prestigiosa, establece la lista de los más millonarios de los grupos terroristas. Y ya sabíamos que la gente de ISIL tenía mucho, pero el cálculo de Forbes es 2.000 millones de dólares. Jamás la mitad, pero aún 1.000 millones. La FARC, los narcoterroristas colombianos, 600 millones. Hezbollah, 500 millones. El Talibán, y con eso redondea los 5 más forrados de dinero, 400 millones de dólares. Y después, fíjense cómo serán las cosas, que Al-Qaeda se queda entre, ya bajó de clase media, digamos, en términos de poder económico, 150 millones de dólares, y otros grupos que están en 100 o menos millones, que operan en distintos lugares, incluyendo uno que ya casi no existe, que es el IRA, en Irlanda. Profesor,
con ese dinero, y menciono una cifra, se trata de ayudar a que cambie el régimen en Cuba, y el gobierno estadounidense a lo largo de 18 años ha enviado a grupos que trabajan en esa dirección 15 millones de dólares por año, para un total de 260 millones. Se quedan muy cortitos frente a lo que son los grupos terroristas. Pero mira, vamos a ver esa cifra de 2.000 millones, ¿no? En inglés decimos 2 billones. Sí. Mucho es por lo que ellos están traficando con petróleo, tienen en su posesión una de las producciones de petróleo más grandes de toda esa área. Obviamente pueden vender eso en el mercado negro, están robando, extorsionando, todo tipo de cosas. Pero hay que decir una cosa que es muy importante. Los árabes y muchos árabes que simpatizan con la ideología salafista le han mandado y le siguen mandando, me temo, mucho dinero a esa gente. Por eso lo que estábamos hablando anteriormente, esa alianza con los árabes es frágil, porque los árabes sí, muchos en esa parte, se identifican con la ideología salafista de ISIL y ven a ISIL con la mejor forma de cambiar régimen en Damasco. Por eso el presidente tiene que actuar rápidamente para empezar a cambiar, mantener esa alianza, combatir a ISIL, pero obviamente el precio va a ser la cabeza de Bashar al-Assad en Bagdad. Señor González Palacio, arranco con lo de ISIL, pero le quiero preguntar también por algo vinculado a Hamas en particular. Con lo de ISIL, un grupo terrorista, vamos a suponer que eso es un cálculo redondeado, pero sin duda tienen mucho dinero, y si son 1.650 millones, o si son 1.780, o son 2.000, es una fortuna. Correcto. Eso es muy cierto, el dinero tiene mucho que ver, y obviamente el apoyo financiero es un aspecto sumamente crítico en este tipo de empresas. Sin embargo, lo que verdaderamente mueve el sentido patriótico, la defensa de la religión, él es el aspecto que se le inyecta a esos soldados de ISIL, a esos mártires por ser, que los obliga a hacer cosas que nadie haría, que los obliga a moverse de un lado del mundo al otro. Ese aspecto patriótico es absolutamente necesario en cualquier ejército para ser exitoso. Y ese aspecto no lo puede comprar el dinero, lo tiene que comprar la devoción, la pasión, el fervor, la fe por lo que ellos están luchando. Profesor. Y por ende el dinero los va a llevar hasta cierto punto. A la parte logística, por supuesto, claro. Armamento, por supuesto, es muy importante. Pero esa pasión tiene que existir en el corazón de los mártires. La ideología salafista que inspira a todas estas personas dentro de esa área y fuera de esa área que vengan a sumarse a esta lucha es para mí la ideología más peligrosa y más potente desde el marxismo, el movimiento marxista-leninista. Tengo segundos nada más para Miguel primero, el profesor Daniel aquí enseguida. Hamas, 1.000 millones de dólares y los palestinos muriéndose de hambre en el lugar donde está Hamas. ¿Qué me dice? Desafortunadamente hay controles, y esos controles los ponen muy en efecto los israelitas, y desafortunadamente la posición geográfica donde está localizada Hamas está muy limitados en lo que pueden invertir, y cada vez que compran algo, traen o tratan o intentan de traerlo, están siempre impedidos por todo tipo de auditoría o de emboscada que evita que entren a la parte de Hamas con ese tipo de armamentos o lo que fuera. Redondeo, entonces, le agradezco profundamente que nos haya acompañado, profesor. Cultura de corrupción de Arafat continúa con toda esta gente. Qatar y los árabes le siguen mandando dinero a esta gente y no hay contabilidad. Esa responsabilidad tiene que acabar. Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias a ti. Paréntesis.